de vida de cada uno. ¿Cuál es el valor que la vida lo está invitando a practicar? ¿Listo? Ahora pensemos, además de ese valor que la vida me está invitando a practicar, puesto que estoy cumpliendo un papel, ¿cuáles técnicas puedo usar para desarrollar ese valor? ¿Cuáles son las técnicas de las que yo puedo echar mano? De las 5 que aprendimos, o de otras maravillosas que estén por ahí. ¿De cuáles puedo echar mano para desarrollar íntegramente mi personalidad? Para entregarme de una manera íntegra a la situación que la vida me convoca, para vivir el presente con excelencia, con un buen carácter. ¿Listos? Vamos a seguir. Ustedes lo van a continuar pensando. ¿Cuáles son los valores que la vida en este momento, dada mi situación, dada mi profesión, dado el rol que tengo, me invita? Imaginémonos una ama de casa. ¿Cuáles son los valores que puede practicar una ama de casa? El amor, la sabiduría, la no violencia, la administración correcta de los recursos, la unidad, ¿sí? Imaginémonos un padre. ¿Cuáles son los valores que un padre puede practicar? La responsabilidad, el respeto. Imaginémonos un hijo. Hijo, hija. ¿Cuáles son los valores que un hijo o una hija? ¿Cuáles? Orden, obediencia, respeto, equidad, gratitud, colaboración, transparencia. Imaginémonos un empresario. ¿Cuáles son los valores que un empresario puede? Humildad, liderazgo, honestidad, ecuanimidad, coherencia. Como vemos, todos los roles, todos los retos, todos los asuntos, eventos y trabajos, todos nos invitan a una práctica de valores. No es sino enfocarlo, es coger el lente como un fotógrafo. Nosotros somos fotógrafos, afinamos nuestro lente, nos damos cuenta de cuáles son los valores, el sustrato de la vida nos está permitiendo, hay muchos valores, y la situación nos permite sacarlos y sacarlos. Vámonos para el tercer portal. Integrar entre sí las materias. Materias separadas, conocimiento compartimentado. Materias integradas, conocimiento integrado. Si yo me quedo en las matemáticas aisladas, si yo me quedo en la historia aislada, si yo me quedo en el lenguaje aislado de otras materias, en mi mente quedan los conocimientos separados. Y los conocimientos separados no me permiten una mirada íntegra, una visión íntegra. Cuando yo conozco la historia, pero no conozco la geografía, no conozco el espacio donde se realizaron los hechos históricos, pues es muy difícil comprender lo que pasó, muy difícil aprender. ¿Qué me dice la historia para poder aprender de ella y no repetirla, ¿no? Si yo sé que Alejandro Magno salió de Macedonia y atravesó Persia, pero no logro en mi cabeza saber dónde está Macedonia, porque hoy no se llama Macedonia y Persia no se llama Persia. De milagro, porque los Himalayas se llaman los Himalayas, entonces entendí que sí, que tuvo que subir las montañas para llegar a India. Si yo sé que Simón Bolívar tuvo que
recoger sus guerreros en los llanos orientales y subir las montañas, pero no logro entender dónde está el Magdalena y dónde está el Cauca y dónde se desarrolló. Cuando yo tengo que aprender de memoria las bahías y las ensenadas y de un territorio, pero no sé cuáles son las selvas, ni cuáles son los habitantes, ni cuál es el modo de vida que se desarrolla sobre ella. Si yo no sé si las canoas sirvieron o si la pesca era su modo de vida, o si era la caza, y si en los desiertos yo no puedo, ¿cómo puedo saber si una cultura se desarrolló en el desierto? Y si en los camellos hay desierto, es muy diferente a las culturas que se desarrollan en las selvas. Entonces, si yo no integro la geografía con la historia, si yo no integro las matemáticas con la filosofía, ¿qué pasa con mi cabecita? ¿Qué pasa con el conocimiento? Es un conocimiento libresco, un conocimiento extraído de los libros que no me aporta a la vida cotidiana, un conocimiento que yo no puedo poner en práctica, un conocimiento que me sirve para estar ahí horas de horas, sentado escuchando, pero que yo no puedo vertir en mi vida. Nosotros decíamos cuando hablábamos de educación y de educare, decíamos que en educación uno aprende para ganarse la vida, sumar, restar, saber, que Europa se escribe con E mayúscula y con en fin, las cosas esenciales de una cultura, pero no para aplicarla a la vida. Educación tiene que estar con educare. Educare es para aplicarlo a la vida cotidiana que yo vivo, no para que se me quede compartimentado en pequeñas estructuras de mis neuronas, donde yo tengo cada una de las partes de un conocimiento que en la realidad todo está integrado. Lo que yo vivo, lo que la historia vive, lo que los países, la sociedad, las profesiones viven, está integrado. ¿Sí? Yo no puedo ser ingeniero y hacer una carretera si no me doy cuenta cuál es el territorio, dónde están las comunidades, cómo viven ellas, cuáles son los recursos que hay allí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo no integro el conocimiento, cuando las materias continúan separadas, mi conocimiento es compartimentado, soy una persona compartimentada. Cuando las materias las integro, tengo un conocimiento integrado. Y aquí hay un caso muy hermoso que es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci se crió en la naturaleza, en el campo. Sus primeros años de vida transcurrieron en el campo y él fue un observador muy acucioso. Sí, él se daba cuenta cómo el pájaro tenía que ver con el árbol y el árbol tenía que ver con la tierra y la tierra tenía que ver con el viento y el viento tenía que ver con el agua y el agua tenía que ver con las estrellas y con los ciclos y los ciclos tenían que ver con la vida del mismo y cómo las cosas podían volar o aterrizar o fluir para arriba o fluir para... Y eso hizo que gracias a conocimientos, que algunas herramientas que adquirió después, Leonardo da Vinci pudiera ser ingeniero, arquitecto, pintor, anatomista, inventor, una persona íntegra, totalmente íntegra. Esta es una de las múltiples máquinas. ¿Qué hizo Leonardo da Vinci? Integró. Todos, si nosotros miramos sus inventos y todos los planteamientos de Leonardo da Vinci, totalmente integrados, porque él lo que hizo fue observar la naturaleza y de ella aprendió. Nosotros de la naturaleza hemos extraído el conocimiento, lo cual es maravilloso, porque queremos estudiar, porque tenemos una gran curiosidad, queremos saber cómo funciona eso, y eso es maravilloso. Pero se nos ha olvidado, una vez que hemos aprendido cómo funciona, se nos ha olvidado volver a meterlo en la parte que le corresponde. Entonces nos hemos quedado compartimentados. Entonces la invitación aquí es a que integremos unas materias con otras, a que no nos quedemos en la sola historia, ni en la sola matemática, ni en el solo lenguaje, ni en el solo arte, sino que aprovechemos todas ellas para sacar la integralidad del ser humano y para poder hacerle un panorama de la integralidad que vive, que es la creación. Miren la diferencia que es mirar el mundo de esta manera, que es el mundo como lo hemos aprendido nosotros, ¿verdad? Tenemos múltiples países. Miren ustedes América del Sur. La cantidad de países está dividido en jurisdicciones políticas, ¿verdad? Geopolíticas. Y si miramos el mundo así, pues vamos a trabajar
de otra manera por él. Es muy diferente mirarlo dividido en países que mirar el mundo como es. Entonces, si nosotros miramos así y luego sí vemos, es que aquí viven estas poblaciones y viven de esta manera. Es que unas divisiones nacionales, la República constituyó unos linderos y esos linderos hicieron que se separaran los pueblos. Bueno, perfecto, somos naciones, somos repúblicas, somos países. Pero si volvemos a tener la mirada de un mundo íntegro, de un mundo como es, completo, entonces trabajemos con las gentes del desierto, trabajemos con las gentes de las montañas, produzcamos con la gente de las selvas, ¿qué podemos intercambiar con lo de los desiertos? ¿Qué podemos intercambiar con los que viven en los ríos o los que viven en las costas? ¿Por qué no intercambiamos unos con otros y entre todos hacemos esa unidad que es el mundo? Nos da otra visión a pensar en el Producto Interno Bruto de una pequeña región geopolítica, ¿sí? Que tiene unos recursos, pero que siempre quiere extraerla de los otros en vez de un intercambio justo. Es otra mirada. Cada tema aislado se hará imposible de usar en la vida práctica, porque permanecerá en una sola parte del cerebro sin integrarse. ¿Sí? Como cosas volando en nuestra mente, cantidades de temas y materias volando en nuestra mente, por allá perdidas, sin conexiones. Y al no tener conexiones en nuestra vida práctica, estamos perdiendo la inmensa riqueza de años de educación para ser aplicada a la vida práctica. Toma sentido cuando se interconecta. Entonces, no necesita ser memorizado, porque tiene sentido y permanece en la memoria de largo plazo. Cuando las cosas se interconectan, los 10.000 millones o 100.000 millones de neuronas que nosotros tenemos en nuestro cerebro, las podemos dejar aisladas o podemos interconectarlas. Y podemos interconectarlas de muchas formas diferentes. Una cosa es un conocimiento lineal, guardado en el tiempo, y los temas aislados, a un conocimiento integral, donde todo se puede integrar, ¿sí? De mapas mentales, donde mis neuronas, ¿sí? En vez de tener que seguir como una lectura lineal que nosotros hacemos, en puntos aparte, por temas separados, a un mapa mental que es nuestro cerebro, en todas las dimensiones, en 3 dimensiones. Las 10.000 o 100.000 millones de neuronas que nosotros tenemos, las podemos interconectar de una manera muy creativa, mucho más creativa. Entonces lo que estamos haciendo es lo que tenemos, lo potenciamos infinitamente. Y si eso lo unimos al sentimiento y si lo unimos al hacer, el convivir y el ser va a ser infinitamente más rico. Si nosotros miramos en la vida cotidiana esta integración de temas, ya no en las materias, vámonos a la vida cotidiana. Yo trabajaba en la Sierra Nevada de Santa Marta, está dividida en 3 departamentos, Magdalena, Cesar y Guajira, y era un hueco negro. En toda la cartografía existente era un hueco negro, porque ningún departamento reconocía la sierra como... No, ellos como todo el desarrollo social y político y económico se dio en la parte del plan, la sierra era algo de los indios, una gente extraña que bajaba a veces, pero nadie la conocía. Entonces hicimos un trabajo de muchos años para integrar esa Sierra Nevada, que no fuera pedazos olvidados de departamentos y municipios, sino que fuera una unidad territorial habitada por unos indígenas con una cultura inmensamente rica. ¿Sí? Con un nivel espiritual muy desarrollado, que son los cogis, los arhuacos. Cuando íbamos a visitar las entidades, a buscar el apoyo para todo este macizo, una de las entidades que visitamos fue una mina de carbón. Ellos extraen el carbón. Entonces estábamos hablando con ellos sobre la necesidad de reforestar una de las cuencas
en la parte alta, que había sido deforestado por el crecimiento de la Guajira, del desierto, había avanzado sobre la montaña. Y lo primero que nos contestaron, nos dijeron, no, la verdad es que nosotros tenemos que ver es con el carbón y con el desierto, nosotros no tenemos nada que ver con eso que ustedes nos están contando, eso, la verdad nosotros no. Entonces le dijimos, ¿ustedes han pensado de dónde sacan el agua para la mina y para sus instalaciones? Ah, no, pues ella baja de la montaña. ¿Y ustedes saben para dónde va? No, pues pasa por aquí, ¿no? Pero es que ustedes, mire, les vamos a contar una cosa, es que esa agua que ustedes utilizan en la mina nace aquí arribita, precisamente en la Sierra Nevada donde se está deforestando y necesitamos hacer un trabajo de reforestación para que ustedes siempre tengan agua. ¡Ah! ¿Cómo va a ser? Primera noticia. A pesar de ser una institución con un capital muy poderoso, ellos todavía no tenían el conocimiento realmente de dónde venían las aguas y para dónde iban las aguas hervidas que ellos estaban usando. Es un ejemplo de integración entre materias. Si las personas que manejaban hubieran participado de una escuela en la cual las materias estaban integradas, estoy segura que inmediatamente ellos se hubieran preguntado, a ver, el carbón está aquí, ¿en qué territorio estamos? Este territorio tiene unos recursos, ¿de dónde vienen estos recursos? ¿Cómo se formaron? ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde viene la gente? ¿De qué cultura? ¿Sí? Porque hubieran tenido una visión integrada. Y no simplemente mirando, el mundo necesita carbón, yo extraigo carbón, yo vendo carbón y lo demás no me importa. No, lo demás es esencial. Es que ellos mismos se van a perjudicar si ellos no aportan. Para el cuidado del agua, el agua se va a acabar y son los que más usan el agua. Es un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Alguien tiene otro ejemplo de la vida cotidiana de cómo integramos un asunto a su entorno? A mi hijo le dolía mucho un pie y entonces pues lo llevé al ortopedista, al especialista en pie, al especialista en el dedo chiquito, en el meñique, en el más chiquito, ¿no? Y resulta que tenía un problema, que le estaba jalando este hombro porque estaba durmiendo mal. Y el problema no era del ortopedista del pie, sino era pues digamos de la columna y de todas las partes integral. Pero hoy en día los médicos, lo primero que uno tiene que hacer es diagnosticarse uno para saber a qué médico va. En la medicina lo vemos muy claro. El ser humano es tan complejo, es tan fascinante, que obviamente el conocimiento del ser humano ha llevado a grandes especializaciones. Y cada especialista, a medida que la ciencia avanzó, si cada vez hay más cantidad de especialistas, es mayor el número de posibilidades diagnósticas más especializadas, ¿sí? Y nos llegan a mirar a unos niveles asombrosos de especialización. Lo grave está que una vez conocido el problema, por ejemplo, si hay un dolor en el dedo gordo del pie, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que el conocimiento sobre ese dolor vuelva y se integre dentro de la totalidad de un ser humano? Entonces, por eso nacen las medicinas alternativas. Es necesario reintegrar al ser humano, es necesario reinterpretarlo. Sí, pues que resulta que el dolor del dedo es el problemita de lo que está comiendo, sí, y es gota y tiene que tener un cuidado especial. O el integrar los pensamientos y los sentimientos y la calidad de vida. Una persona que tiene cáncer, una persona que de las múltiples enfermedades que hay, obviamente hay un trasfondo emocional que la medicina no estaba mirando. Y si no se mira como nosotros vimos, es que está integrado el ser humano en su sentir, en su conocer, en su quehacer. No podemos aislarlo de su estado de salud, no podemos aislar que se esté divorciando o que haya perdido un hijo o que haya tenido una pérdida económica severa, no podemos aislarlo de su estado de salud. Porque tiene gastritis, porque se le reventó la úlcera, porque tiene taquicardia, porque la presión se le subió. Bueno, y todo eso es simplemente una expresión del cuerpo humano, de una totalidad integral del ser humano. Entonces la medicina se especializó tanto que es maravilloso el conocimiento que logró, pero si no vuelve y lo inserta la pieza del rompecabezas, pues nos quedamos sin el paisaje total del rompecabezas, sin la integración, sin la interpretación real de cómo sanar ese ser humano. Sandra, ¿tú querías decir algo? Bueno, yo creo que algo que
íntegro y a la vez está desintegrando al ser humano es la evolución de la tecnología. Entonces, es muy bueno lo que ha pasado con los celulares, con internet, con todo esto, porque podemos tener conexión con personas que están muy lejos, pero la verdad nos ha dañado tanto como seres humanos en la comunicación, inclusive en algo tan simple como es hacer una suma. No tenemos la capacidad de decir, ve, ¿cuánto es esto? No, espere un momentico, busco en mi celular y hago la suma y hago cualquier cantidad de cosas. Es ver cómo estaba viendo el sábado pasado un programa sobre las bibliotecas, cómo la evolución que sacó Google con sus nuevas gafas ópticas, donde tenemos acceso a cualquier libro, ha eliminado bibliotecas donde yo pueda acceder y vivir el silencio, la paciencia, la tranquilidad y descubrir en realidad una lectura con él físicamente. Entonces creo que la tecnología ha integrado pero a la vez ha desintegrado. Uno que utilizamos permanentemente es el lenguaje. El conocimiento de cada una de las palabras nos ayuda a integrar la forma de expresarnos y darnos a entender integrando todas las palabras unas con otras. Y lo usamos todo el día permanentemente. Qué buen ejemplo. El lenguaje integra una cantidad de cosas de nuestro entorno y una cantidad de experiencias de nosotros mismos. El lenguaje por excelencia tiene una capacidad integradora tremenda y a poca conciencia que le ponemos al lenguaje. Tenemos que darnos cuenta de que ese lenguaje tiene una capacidad tremendamente poderosa hacia los demás y hacia nosotros mismos, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a llegar al cuarto portal, que dice, muy bien, integramos valores, muy bien, integramos las técnicas, o sea, los diferentes niveles de la personalidad, muy bien, integramos las materias entre sí, volvimos a ser un poco más íntegro, ¿sí? Pero ahora resulta que todo ese conocimiento, si nosotros no lo integramos a nosotros mismos, integrar todo conocimiento con el conocimiento del ser humano. Para un estudiante es mejor entender un tema completo en vez de conceptos separados. En la vida todo está interrelacionado. Una buena experiencia de aprendizaje es aquella que se puede integrar a la vida diaria, a la vida cotidiana. Por lo tanto, integrarse consigo mismo. Cuando yo me integro a la vida cotidiana, me integro a mí mismo. Si lo dejo simplemente en un trabajo, o en un aula, o en un rol, pero no lo integro a la vida cotidiana mía, realmente a mí mismo, no puede haber una integración completa, no puede ser significativo realmente. Yo necesito afinar todo mi conocimiento a mi ser, al conocimiento de mí mismo. Y yo quién soy, y yo cómo estoy, y yo qué hago con esto, para qué me sirve, cómo lo aplico, cómo lo practico. El conocimiento verdadero es aquel que se pone en práctica. El conocimiento intelectual son partecitas. Si decidimos integrarlo, maravilloso, logramos integrarlo. Le sacamos valores, perfecto, me está dando la posibilidad de un desarrollo. Pero si yo no lo integro al conocimiento de mí mismo, bien, yo soy una ama de casa y me falta mucha paciencia. Voy a practicar la paciencia, ¿sí? Pero ¿por qué estoy impaciente? ¿Qué siento? ¿Qué me pasa?